Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buenas tardes, soy el Dr. Jacques Rosales, cirujano de mano. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la tenosinovitis de Kerbein. Es un tema de cirugía de mano precisamente que cada vez es más común, precisamente por el uso excesivo del celular. ¿Qué es esto? Es una inflamación de los tendones. Nosotros tenemos en la mano tendones extensores y tendones flexores. Los tendones extensores se encuentran localizados en la muñeca en como cápsulas o compartimentos, los cuales se encuentran en número de 6, y el más afectado en esta patología, obviamente como es del pulgar, es el primer compartimento. En el primer compartimento nosotros tenemos dos tendones que se encargan de hacer el pulgar hacia afuera, que se llama abducción, y de extender, que es el extensor corto del pulgar, de extender el pulgar en toda su extensión o longitud. A este tipo de patología nosotros encontramos que alrededor del tendón hay una membrana que se llama membrana sinovial. Esta, por lo mismo de que se está inflamando, puede encontrarse 5 veces engrosada. A esta patología también se le puede llamar pulgar de la bandera, precisamente porque hacen un movimiento que hace que se inflamen estos tendones. También pulgar del celular. Como los primeros celulares que se utilizaron fueron BlackBerry, se le puso este nombre, pulgar de BlackBerry. Además, también en jugadores de voleibol, por el golpeteo en esta zona, que es en la zona lateral de la muñeca, el estar golpeando de manera continua también produce una elevada inflamación. Además, en personas que hacen trabajo continuo, como por ejemplo utilizar un destornillador o por ejemplo el uso del martillo, también hace que se inflame esta zona. Y por último, en personas que tienen alteraciones endocrinológicas como el hipotiroidismo, también produce un edema en la zona y un aumento de la presión dentro del compartimento y obviamente los síntomas de esta patología. En embarazadas también se ha visto que por los cambios hormonales y por el edema que presentan en todo el cuerpo, también hay un aumento del dolor y de la inflamación en esta zona. Biomecánicamente se ha visto que esto es precisamente por la inflamación que ocurre y aparte el roce con el hueso, que el principal hueso que tenemos de ese lado es el radio. Entonces el tendón al estirarse está rozando y obviamente la sinovial, que es como una membrana que protege de los roces, se inflama. Entonces aumenta la presión dentro del compartimento y al estirarlos totalmente, pues obviamente duele. También se ha visto que la mayoría, el 50 al 94% de las personas, presentamos alteraciones anatómicas. O sea, en lugar de tener 2 tendones, como les había comentado en ese compartimento, podemos llegar a tener 3 o hasta 4. Y esto aumenta la presión dentro del compartimento. También se ha visto que a veces entre estos 2 tendones hay un tabique. Y este tabique pues hace, como en un cuarto, cada vez lo hace más chiquito, las paredes que van dividiendo, pues obviamente esto también aumenta la presión. Además, hay alteraciones en que uno de los tendones no existe, pero de otro compartimento, que es el tercer compartimento, el extensor largo del pulgar, se pasa al primer compartimento, entonces también aumenta el roce y aumenta el dolor. ¿Cuáles son los síntomas? Ustedes obviamente al utilizar mucho el celular hacen una desviación hacia adentro, o sea, una desviación cubital. Entonces, a la hora de sostener el celular, porque obviamente pesa, no es un peso considerable, pero sí pesa. Entonces, hacen una flexión hacia el lado cubital, que es el otro hueso que se encuentra en la muñeca, y forzan lo que son los tendones y los estiran. Entonces, cada vez que se hace la flexión y que se hace la desviación cubital, duele. Y esto ya nos habla de una tenosinovitis de Kerbein. Aparte, en esa zona, arriba se encuentra un nervio, que es la rama sensitiva del nervio radial. Y al momento de que los tendones se inflaman, pues empieza a haber datos de entumecimiento, datos de
de parestesias, o sea que se duerme también, y dolor o calambres. Y esto es porque también en continuidad se inflama el nervio. Hay diferentes pruebas. Ustedes al momento de acudir a la consulta de cirugía de mano, se le hacen las pruebas para aumentar este dolor, para que nosotros podamos localizar exactamente dónde se encuentra inflamado y producir este tipo de sintomatología. En diferentes nombres se pueden encontrar como de Filkenstein, de Eckhoff y de Brunelli, pero en realidad todas estas pruebas son para doblar la muñeca hacia adentro, o sea, hacia el lado cubital, para poder estirar los tendones y producir el dolor. Hay diferentes estudios diagnósticos, como por ejemplo radiografías, que siempre en la primera consulta nosotros lo solicitamos porque tratamos de quitar o de diagnósticos como por ejemplo fracturas del radio, que es el principal hueso que tiene en contacto, escafoides, que es otro hueso que se encuentra dentro de la mano, o también fisuras ahí aisladas o crecimientos óseos que también estén produciendo un roce en los tendones. Además de esto, también se pueden utilizar el ultrasonido, que es el estudio más barato y que nos puede ayudar más con el diagnóstico, como por ejemplo ver la calidad del tendón, ver la inflamación y ver que no haya depósitos como por ejemplo de moco o como por ejemplo de calcificaciones dentro del tendón, que eso puede pasar en pacientes con hipotiroidismo. Y ahí obviamente se va a descartar. La resonancia magnética y gammagrafía, que son otros estudios que se pueden pedir, realmente son más caros y no nos dan mucha información diferente al ultrasonido. Entonces por eso se prefiere que sea nada más así. Hay pruebas dentro del consultorio que nosotros podemos realizar, como por ejemplo infiltrar algún anestésico dentro del compartimento, pero esto, en lugar de calmar el dolor por ser un anestésico, lo va a aumentar porque aumenta la presión dentro del compartimento. Hagan de cuenta que es como una burbuja y ustedes le echan más agua, obviamente esto va a aumentar la presión dentro de esa burbuja y va a hacer, no que explote porque las paredes son muy gruesas, pero sí que los síntomas se hagan más evidentes. ¿Con qué lo podemos diferenciar? Bueno, podemos diferenciarlo con algo que se llama artrosis trapecio-metacarpiana, que es una degeneración de la base del pulgar, pero que se presenta ahí en vecindad con la muñeca. Pero obviamente con radiografías, obviamente con otras pruebas, lo podemos descartar. También hay un síndrome que se llama síndrome de Waardenburg, que es un atrapamiento de la rama sensitiva del radial, que como habíamos comentado, por la vecindad que presenta esta rama sensitiva, cuando los tendones se inflaman, también se inflama esta rama. Pero en este síndrome se atrapa. Entonces es otra causa. Pero casi siempre solo presenta la inflamación y presenta los síntomas nerviosos, como por ejemplo los calambres o el entumecimiento, pero no presenta el edema en el compartimento de la muñeca, en la zona lateral de la muñeca. Nosotros, ¿cuál es el tratamiento que les vamos a ofrecer? En primera, obviamente, una disminución de la inflamación, una terapia y rehabilitación, como por ejemplo láser o ultrasonido, que ayuda a desinflamar esa zona, pero el tratamiento definitivo realmente es la cirugía. En la cirugía lo que nosotros hacemos es hacer una incisión en la parte lateral, explorar el compartimento, abrir el techo, que en realidad es el ligamento anular que va rodeando toda la muñeca, y sacamos los tendones, los revisamos, le ponemos un antiinflamatorio y los dejamos libres. En caso de que sean varios, obviamente hay que checar, como les comentaba, de que podemos encontrar hasta 3 tendones o 4 tendones. Entonces tenemos que sacarlos todos para que ya no estén presionados y además quitar el tabique en caso de que se presente. ¿Cuáles son las indicaciones? Obviamente, en el momento de que ustedes empiecen a presentar síntomas, pues acudir con nosotros para que lo podamos diagnosticar de manera temprana, porque si los tendones se inflaman de manera crónica, empiezan a presentar calcificaciones y se pueden romper. Entonces ya nos llegan pacientes complicados que no pueden estirar y no pueden hacer su pulgar hacia afuera. Y esto o dolor crónico en pacientes que usan mucho el celular, o personas o señoras que lavan mucho y ejercen una presión dentro de la muñeca. Los invito nuevamente
Bueno, disminuir el uso de los aparatos electrónicos. Pero también en cuanto tengan este tipo de síntomas, acudir con nosotros. Soy el doctor Jacques Rosales, cirujano de mano, en lo que los pueda atender, y estaremos aquí escuchando más grabaciones para sus consultas. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.